derecho. Juicios orales. Hablar de juicios orales en México se partió a partir de la reforma de 2008 a la Constitución. A partir de junio de 2008 nosotros nos dimos a la tarea de organizar nuestro primer Congreso Nacional de Juicios Orales. Alguien dijo que cómo atrevernos a nombrar primer Congreso si no llegaríamos ni siquiera al segundo o tercero. A la distancia, quiero informarles que estamos ya organizando nuestro 13º Congreso Nacional en Juicios Orales, mismo que se llevará a cabo los días 12, 13 y 14 del presente mes y año. De ahí que Universidad Univer Colima sea referente en la organización de este tipo de eventos. Estar presentes en la sociedad colimense y por ende organizar y llevar a cabo estos eventos nos enorgullece. En esta celebración que vamos a tener en próximos días tendremos la participación de nuestro amigo el doctor Humberto Enrique Ruiz Torres, mismo que nos ha acompañado desde el primer congreso que organizamos y que él nos auguró mucho éxito y así lo hemos tenido. Los invitamos a participar en este evento. Se llevará a cabo por vía de internet en línea y algunas conferencias por supuesto estarán grabadas para si alguno de ustedes quiere después verlas, lo podrá hacer con toda calma y tranquilidad. Univer Colima, licenciatura en Derecho, referente a nivel regional y líder en el estado en la formación de los futuros licenciados y licenciadas en Derecho. Juicios orales. Hablar de juicios orales en México se partió a partir de la reforma de 2008 a la Constitución. A partir de junio de 2008 nosotros nos dimos a la tarea de organizar nuestro primer Congreso Nacional de Juicios Orales. Alguien dijo que cómo atrevernos a nombrar primer Congreso si no llegaríamos ni siquiera al segundo o tercero. A la distancia, quiero informarles que estamos ya organizando nuestro 13º Congreso Nacional en Juicios Orales, mismo que se llevará a cabo los días 12, 13 y 14 del presente mes y año. De ahí que Universidad Univer Colima sea referente en la organización de este tipo de eventos. Estar presentes en la sociedad colimense y por ende organizar y llevar a cabo estos eventos nos enorgullece. En esta celebración que vamos a tener en próximos días tendremos la participación de nuestro amigo el doctor Humberto Enrique Ruiz Torres, mismo que nos ha acompañado desde el primer congreso que organizamos y que él nos auguró mucho éxito y así lo hemos tenido. Los invitamos a participar en este evento. Se llevará a cabo por vía de internet en línea y algunas conferencias por supuesto estarán grabadas para si alguno de ustedes quiere después verlas, lo podrá hacer con toda calma y tranquilidad. Univer Colima, licenciatura en Derecho, referente a nivel regional y líder en el estado en la formación de los futuros licenciados y licenciadas en Derecho. Juicios orales. Hablar de juicios orales en México se partió a partir de la reforma de 2008 a la Constitución. A partir de junio de 2008 nosotros nos dimos a la tarea de organizar nuestro primer Congreso Nacional de Juicios Orales. Alguien dijo que cómo atrevernos a nombrar primer Congreso si no llegaríamos ni siquiera al segundo o tercero. A la distancia, quiero informarles que estamos ya organizando nuestro 13º Congreso Nacional en Juicios Orales, mismo que se llevará a cabo los días 12, 13 y 14 del presente mes y año. De ahí que Universidad Univer Colima sea referente en la organización de este tipo de eventos. Estar presentes en la sociedad colimense y por ende organizar y llevar a cabo estos eventos nos enorgullece. En esta celebración que vamos a tener en próximos días tendremos la participación de nuestro amigo el doctor Humberto Enrique Ruiz Torres, mismo que nos ha la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mencionaré algunos de ellos: diplomado en Derecho Familiar y Sucesorio, diplomado en Derecho
Derecho Procesal Constitucional, diplomado en Derecho Constitucional y Amparo, diplomado en Derecho Procesal, diplomado en Derecho Procesal Constitucional, diplomado en Procesos Judiciales Federales, diplomado en Derecho Penal, Procesal Penal y Amparo Penal, diplomado en Justicia Constitucional y Actualización, diplomado en Amparo Indirecto, diplomado en Derecho Procesal Mercantil, diplomado en Derecho Notarial y Registral, diplomado en las reformas constitucionales en materia de amparo, diplomado en acceso a la justicia en materia de derechos humanos y diplomado en juicios de amparo. Ha tenido una muy vasta experiencia laboral, ya que se ha desempeñado dentro del Poder Judicial de nuestro Estado en diversos cargos, de los cuales mencionaré: como secretaria actuaria en el Juzgado Mixto Civil y Familiar y Mercantil de Villa de Álvarez, primera secretaria de Acuerdos en el Juzgado Mixto Civil y Familiar de Colima, secretaria de Acuerdos de la Sala Mixta del Supremo Tribunal de Justicia de nuestro Estado, proyectista jurídico en la Sala Mixta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, secretaria general de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia de nuestro Estado, proyectista jurídico de la Sala Mixta del propio Supremo Tribunal, juez mixto en materia familiar y mercantil, juez tercero en materia familiar, que es el cargo en que se desempeña actualmente. Dentro de los muy diversos reconocimientos, podemos mencionar reconocimiento de la Federación de Colegios de Abogados del Estado de Colima, reconocimiento del Colegio de Abogados de Villa de Álvarez y profesionistas afines. Obtuvo el promedio más alto en el concurso de jueces para la selección de plazas en materia civil, familiar y mercantil en la convocatoria que emitió el Tribunal Superior de Justicia en el año de 2017. En el ámbito docente, ha impartido materias de teoría general del proceso, introducción al estudio del derecho, derecho civil y derecho mercantil. Actualmente tenemos el gusto de tenerle como catedrático en nuestra Universidad Univer Colima. Démosle la más cordial bienvenida a la licenciada Lilia Hernández Flores. Muy buenos días a todos. Agradezco la invitación que me ha hecho nuestra universidad, la Universidad Univer Colima, para poder participar en este importante Congreso Nacional de Juicios Orales con el tema Las generalidades de los juicios orales familiares en Colima. Primeramente, es importante mencionar que a partir de la reforma constitucional del año 2008, en que se viene a regular la implementación de los juicios orales, bueno, continúan reformas en otras materias del derecho con esa finalidad. Tenemos la reforma en el Código de Comercio para regular los juicios orales mercantiles y las diversas reformas a los códigos de procedimientos civiles de las diferentes entidades federativas, donde se viene a regular también la implementación de la oralidad en juicios de naturaleza civil y también en el ámbito familiar.
Sí, una disculpa, me parece que un poquito un detalle aquí con las diapositivas. No sé si me escucharon, pero ya estamos aquí de nuevo, de regreso, con este tema que les comentaba de las generalidades de los juicios orales en materia familiar en el estado de Colima. Les comentaba que igualmente en la materia familiar se hacen reformas en los códigos de procedimientos civiles de las diferentes entidades federativas con posterioridad a la reforma constitucional del año 2008 para regular también los juicios, para implementarlos en las diversas materias. En este caso, el tema que nos ocupa el día de hoy son los juicios orales familiares en nuestra entidad. Se ha dicho por los estudiosos del derecho, por la doctrina, que igual los juicios orales pues no son la panacea, no pueden ser concebidos como algunas personas lo creen, como el producto milagro que venga a solucionar los problemas de la administración de justicia. ¿Por qué? Porque requiere que se conjunten varios elementos, por supuesto que la capacitación, la preparación, la actualización de los operadores del sistema de justicia, de todos los que estamos involucrados en esta cuestión, de los abogados litigantes, por supuesto, de los jueces, de los terceros que intervienen, o sea, bueno, que auxilian en esa labor, ministerios públicos adscritos también a juzgados familiares, personal que acompaña a los menores en esa escucha o en esa entrevista en aras de proteger y garantizar su derecho a emitir su opinión, su sentir en cuanto a un proceso de carácter familiar. Entonces, en ese sentido, pues sí se requieren varios elementos, la difusión para la sociedad, tener conocimiento que este tipo de juicios existen y están regulados, al menos en nuestra entidad federativa. Ya lo decía el doctor Humberto el día de ayer en su ponencia, todo lo que se requiere para que realmente funcionen los juicios orales en nuestro país. Y así tenemos, haciendo un análisis de las diversas legislaciones del resto de las entidades federativas, podemos invocar todos los estados de la República en los cuales aún no tienen regulados los juicios orales en materia familiar. Y tenemos, aquí los podemos ver, Aguascalientes, Baja California, Morelos, Nayarit, Jalisco, Querétaro, Oaxaca, San Luis Potosí, Tlaxcala, Veracruz. Esos estados, aun cuando la reforma a la Constitución que contempla los juicios orales en materia penal, han transcurrido ya prácticamente 12 años. Aún así existen estados de la República que en su legislación no contemplan los juicios orales en materia familiar. Y ya no lo podrían contemplar porque todos tenemos conocimiento de la reforma constitucional al artículo 73 del Código de la Constitución, que estableció en el año 2017 la facultad de poder expedir la legislación única en materia procesal civil y familiar. Se dio un plazo, por supuesto que todos sabemos, 180 días, que venció en el mes de marzo del año 2018 y que a la fecha no contamos con ese código único. De ahí, por esa razón, conforme a la propia interpretación que han hecho los órganos del Poder Judicial de la Federación, ya no estarían facultadas el órgano legislativo de las entidades federativas para poder hacer reformas en su legislación local procesal civil. Y ahora podemos comentar los estados que sí tienen regulada en su propia legislación la oralidad en materia familiar, y tenemos
15 entidades federativas. Entre estas, pues estamos el estado de Colima. Es importante mencionar cuáles juicios se encuentran regulados en la oralidad familiar en las diversas entidades federativas, es decir, en todo nuestro país. Está regulada la pensión alimenticia, la custodia, la convivencia, los diversos tipos de divorcio, la pérdida de la patria potestad, la suspensión, la adopción, el desconocimiento y reconocimiento de paternidad, la violencia intrafamiliar, la nulidad y rectificación de las actas del registro civil, la afiliación, la constitución del patrimonio de familia, el estado de interdicción, el cambio de régimen patrimonial, el levantamiento de acta, de reasignación, de concordancia, de sexo genérica. Bueno, esto ya hizo la interpretación, la propia Corte en ese sentido, la declaración de ausencia, la restitución internacional de menores, los impedimentos para casarse, la enajenación de derechos patrimoniales de las niñas, niños y adolescentes, la oposición de los padres o tutores, la modificación y extinción de convenios y las diferencias sobre las obligaciones que tienen los cónyuges respecto de la educación de sus hijos y la administración del patrimonio de la sociedad conyugal. Es importante comentar por qué la importancia del derecho familiar y especialmente en los juicios orales. Quiero compartirles que conforme al INEGI, durante el último reporte del año 2019, el porcentaje de los procesos familiares en México es del 39.4%. Y el resto de ese porcentaje, pues se divide entre el resto de las materias del derecho, la materia civil, la materia mercantil, la materia penal, la justicia para adolescentes y otro tipo de procedimientos. Nada más para tener una idea de las cargas laborales, del número de juicios tan altos que estamos alcanzando el 40% del total de los procesos en México son de naturaleza familiar. También es muy importante tener presente, conforme a un estudio de investigación que realiza la Universidad de las Américas de Puebla, se llegó a la conclusión que en México hay apenas 4 jueces por cada 100,000 habitantes. Y tenemos como referencia a nivel mundial que Croacia tiene 45 jueces por cada 100,000 habitantes. El promedio mundial es de 17 jueces por cada 100,000 habitantes, para conocer también este tipo de estadísticas que nos den una idea de el por qué los procesos escritos o tradicionales se prolongan, y verlo comparativamente con el juicio oral, los resultados que nos podría dar. En el caso de nuestra entidad federativa, en el caso de Colima, tenemos, por ejemplo, el primer partido judicial, que comprende 6 municipios, con sede aquí en la capital del estado, y tenemos su población. Su población, conforme a la última información, citando como fuente el INEGI, número de población, por los 6 municipios tenemos 368,377 habitantes, y el número de jueces para conocer de la materia familiar son 5. 4 que conocen los asuntos en general de la materia familiar, que establece el propio código y la ley orgánica, y 1 que es especializado en órdenes de protección, pero también pues auxiliar de los juzgados familiares. Esa es la capacidad. Es muy importante tener presente que cuando hablamos de juicio oral, algunos autores doctrinistas del derecho refieren con certera razón que más que hablar de procesos, de juicios preponderantemente
orales o en su momento escritos, como el sistema tradicional que tenemos, tendríamos que hablar con tendencia a la oralidad o con tendencia a la escritura. Porque la mayoría de esos procesalistas, tanto nacionales como extranjeros, coinciden en señalar que no existen procesos, puros, 100%, sino que los procesos son con tendencia, con preponderancia a la oralidad o a la escritura. También se ha citado por varios estudiosos del derecho, cuando se trata de clasificar los procesos, si son orales o si son escritos, en realidad refieren que hablar de un proceso puramente oral, solo tendríamos que remontarnos a la cuestión histórica y podríamos entonces hablar del llamado juicio de Salomón y otros por mencionar, que actualmente y particularmente en nuestro país podemos hablar de un proceso con tendencia a la oralidad o con tendencia a la escritura, como es nuestro sistema tradicional actual. ¿Por qué? Las características de los procesos orales en la materia familiar tienen ciertas características y son, bueno, la de concentración de varias actuaciones en un mismo momento procesal o en la propia audiencia de las que regula el propio código en este tipo de procesos de naturaleza oral. Otra característica, la identidad que tiene el juez con los sujetos procesales, con el actor, con el demandado y con los terceros del proceso, con los testigos, con los peritos, y se establecen otras reglas, otras características. Por lo general, hay una restricción a los medios de impugnación. Sí existen, por supuesto, sí están regulados, pero ahora son de manera limitada para ciertos casos. Esas son algunas de las características que podemos mencionar de este tipo de procesos con tendencia o con preponderancia a la oralidad. Entonces decíamos, la intervención que tienen las partes no es absolutamente oral. Sí, en las audiencias, pero cuando inicia un juicio en materia familiar, en este tipo de materia y en este nuevo sistema o con este enfoque de preponderancia o con tendencia a la oralidad, debemos tener presente que la fase postulatoria, donde el actor formula su demanda, el demandado su contestación de demanda y a su vez el demandado la reconvención a la demanda y el actor la contestación a la reconvención, son actos procesales de las partes que constan por escrito. Igualmente hay obligación de las partes exhibir los documentos fundatorios de su acción o de sus excepciones y los elementos también de prueba que tengan en los escritos de fijación de litis. Entonces, todos estos registros constan por escrito. Hasta esa fase tenemos que existe el documento, como si estuviéramos hablando del sistema tradicional. Existe el contacto directo en el juicio oral del juez con las personas que intervienen en el proceso, como ya lo habíamos dicho. El juez tiene conocimiento en los juicios con preponderancia a la oralidad de las personas físicas que son partes en ese tipo de juicios. Y pues las audiencias, eso sí, las audiencias son orales. Ahí el juzgador tiene la dirección procesal y está en contacto directo, los conoce físicamente, decíamos, a las partes y a los terceros que intervienen en el proceso, sean testigos o peritos, que vienen a auxiliar al juzgador
en esta labor, en esta tarea de administración de justicia, con las aportaciones que ellos tienen conocimiento de los hechos controvertidos o la opinión técnica especializada respecto a los hechos que son materia de la controversia. El juez interviene en las audiencias, resuelve en la propia audiencia. Entonces, el desarrollo del proceso se compacta, las pruebas, los alegatos, y de ser posible, el juez también dicta la sentencia, puede dar recesos, pero lo que sí es un hecho, resuelve, acuerda las peticiones planteadas por las partes, debe hacerlo también de manera oral. Otra de las características de estos procesos, de estos juicios orales en materia familiar, se procura restringir el número de incidentes y de recursos, ya decíamos, que delatan innecesariamente en el proceso. Como no lo existe esta situación en el procedimiento escrito tradicional. Otra característica que podemos mencionar de los juicios orales son la valoración de las pruebas que tendrá que hacer el juez, teniendo una mayor participación en el desahogo de ellas, al estar presente en las audiencias. Entonces, tiene una mayor importancia el criterio del juzgador, que se ha de formar esa convicción derivada de la participación que tiene en el contacto directo que tiene, pues, en el proceso con motivo de su participación en el desahogo de las pruebas y la dirección procesal. A diferencia del proceso escrito, podemos citar las características que, bueno, ya conocemos, todas aquellas personas que ejercen la profesión como litigantes y los que apenas están incursionando en la práctica del litigio. Bueno, las partes en el proceso escrito o tradicional o con preponderancia a la escritura, como dicen algunos autores. ¿Por qué? Porque también tiene ciertas características de oralidad, específicamente cuando es el desahogo de las audiencias y ciertas diligencias. Entonces, en este procedimiento escrito, las partes se dirigen al juez de esta manera, con escritos, con promociones. Estas se vienen a glosar al expediente. Generalmente, en muchos de los casos, hay que decirlo porque es la realidad, en nuestro sistema tradicional escrito, en muchas ocasiones los jueces no conocen directamente, no conocen físicamente a las partes, sino que únicamente las conocen a través o por medio del contenido de sus escritos. Este principio, ya lo hemos dicho, de escritura no es absoluto. Hay registros de las declaraciones de los testigos en las audiencias, de los peritos, de las intervenciones que hacen. Sabemos que se exhibe un pliego de posiciones para el caso de la prueba confesional, o bien pueden formularlas verbalmente en el desahogo de las audiencias. Igual sucede con la formulación de las preguntas en la prueba testimonial y se levanta el acta de audiencia de lo que ocurre en la misma. Entonces, generalmente en el proceso escrito o tradicional o con preponderancia a la escritura, no existe ese contacto directo del juez y las partes en las audiencias. Sabemos que las audiencias se desahogan por el secretario de acuerdos, excepcionalmente por el juez o está presente. De ahí que ese contacto directo es entre las partes y el secretario de acuerdos. Y el juez resuelve conforme a las constancias escritas que obran en el proceso. Se da curso, por regla general, a todo tipo de incidentes y de recursos, a menos que sean notoriamente frívolos o improcedentes. Esto sucede en nuestro sistema escrito. Y bueno, en cuanto a la valoración de las pruebas en el juicio escrito en materia familiar, se aplican las reglas que ya el legislador nos ha regulado en nuestro Código de Procedimientos Civiles con base en las propias constancias escritas que obran en autos. Es importante mencionar que con motivo, como ya lo hemos dicho, de estas reformas que se dan a la legislación procesal civil para regular los juicios orales en materia familiar,
En el caso de nuestro estado, en el año 2014, el 23 de agosto de ese año, se publica el decreto 368 en el periódico oficial del Estado, donde se hacen reformas a nuestra legislación, a nuestro procedimiento en materia civil, y entonces se incluye, se adiciona el título sexto bis a nuestro Código de Procedimientos Civiles vigente en la entidad, para incluir el procedimiento oral familiar. Se estableció en los artículos transitorios cuándo entraría en vigor, y en ese sentido, nuestro máximo órgano colegiado del Poder Judicial del Estado, el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, emite acuerdo donde determina que inicia la oralidad, entra en vigor en el primer partido judicial del Estado el 30 de noviembre del año 2015, facultando primeramente a los juzgados para el conocimiento de este tipo de juicios orales, a la par de conocer de los juicios tradicionales o juicios del sistema escrito. Posteriormente, entran en vigor en el resto de los partidos judiciales del Estado. Es importante mencionar también que primeramente se implementan dos tipos de juicios: el divorcio por mutuo consentimiento y la jurisdicción voluntaria. Posteriormente, en una segunda fase, entran en vigor los juicios orales familiares, por lo que se refiere a la rectificación y a la nulidad de actas del registro civil. Entonces, en el caso de nuestra entidad federativa, tenemos regulados como juicios orales familiares, o ya hemos dicho, con preponderancia o con tendencia a la oralidad, solo el divorcio por mutuo consentimiento, la jurisdicción voluntaria en materia familiar, que son para acreditar misma persona, para solicitar autorización judicial para enajenar, vender, transmitir, hipotecar bienes de menores, autorización judicial para que un menor pueda salir del país, autorización judicial para acreditar hechos, entre otro tipo de jurisdicciones de esta materia. Nuestro código nos dice claramente, como una regla especial, se exceptúan de ella las jurisdicciones voluntarias que se refieran al estado de interdicción, a las adopciones y a las consignaciones de pago. Igualmente, las de materia civil relativas a las diligencias de pago y deslinde, y también de información ad perpetuum. Estos son los tipos de juicio, entonces, que tenemos 4 tipos de juicios regulados como juicios orales en materia familiar en nuestra entidad federativa. Y entonces las reglas las tenemos en esa reforma que se hace de adición a ese capítulo donde se incluyen los procedimientos orales familiares en nuestro Código de Procedimientos Civiles. Específicamente se encuentran regulados su procedimiento del artículo 428 bis al 428 bis 55 de nuestro código antes mencionado. Igualmente se establece también como regla que todo lo que nos encuentre previsto en ese capítulo de la oralidad familiar, de la oralidad de nuestra entidad, pues vamos a acudir a las disposiciones generales que se encuentran previstas en el citado ordenamiento jurídico, en el Código Procesal Civil, en todo lo que no se oponga a estas reglas específicas que regulan la oralidad. Y los principios bajo los cuales se rige el procedimiento oral regulado en nuestra entidad federativa, tenemos que son los principios de inmediación. Ya decíamos, el juez va a tener el contacto directo con las partes, con el actor, con el demandado, los va a conocer físicamente y va a poder
hacer un mejor ejercicio de la dirección procesal, dictando todas las medidas para mejor proveer. Recordemos que en materia familiar igual rigen en el procedimiento otros principios, aun cuando no se mencionen en este procedimiento oral, que regulan el proceso, como es el de dirección procesal, decíamos, el de economía procesal, el de suplencia. En nuestro código que hablamos de la deficiencia de las promociones de las partes, pero bueno, ya la jurisprudencia lo ha interpretado, esta suplencia tan amplia de la deficiencia de la queja o de los planteamientos y que es absoluta en materia familiar, que tenemos que proteger y garantizar los derechos de los menores, de los incapaces, en cualquier etapa del juicio y independientemente del tipo de acción que se esté ejercitando, cuando puedan resultar afectados de manera directa o indirecta esos derechos y esos intereses de los menores. Recordemos que tenemos prevista la entrevista informal de los menores, esa escucha en términos del derecho que tienen conforme al artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño y del artículo 4 de nuestra Constitución. Entonces, ese principio de inmediación es muy importante. El juzgador va a estar en contacto directo con las partes, las va a conocer físicamente, con los terceros, va a poder hacer eso lo contigo, un mejor ejercicio de la dirección procesal. La continuidad de ciertas diligencias, varios actos procesales en un mismo momento, en una misma audiencia. La abreviación, por eso mismo, van a abreviarse y aquí van a abreviarse varios actos en un mismo momento. Entonces va a ser esa situación de concentrar varios actos, podríamos decir, simples en un acto complejo. O sea, vamos a estar transitando por varias etapas o fases procesales en una misma audiencia. Y entonces las tenemos concentradas. De desahogar pruebas, pasamos a la etapa de alegatos, cerramos el término de prueba y declaramos el asunto visto y se emite la sentencia. Entonces tenemos ahí la concentración de actos procesales. Recordemos entonces, viene o tiene aplicación aquí el principio que les comentaba también de economía procesal. Hacer más en menos tiempo y lo mejor posible. El principio de publicidad, sabemos, las audiencias son públicas. Por regla general, las audiencias tienen derecho a asistir la comunidad, la sociedad, terceras personas, además de las partes. Esa es la regla general, salvo los casos que exceptúa la ley, que la misma ley protege y que debemos de garantizar la seguridad, la intimidad, el honor, la vida privada de las personas. Debemos observar la ley de transparencia y acceso a la información pública, la ley de protección de datos personales. Recordemos, en los juicios orales en materia familiar, las audiencias no son públicas. En muchas ocasiones se les solicita autorización a las partes para permitirles el acceso a estudiantes en derecho, cuando algunas personas desean asistir con fines pedagógicos, con fines de práctica de su ejercicio profesional. Y cuando existe la autorización, cuando las partes en el procedimiento les autorizan, adelante, les permitimos. O en muchas ocasiones las mismas partes nos piden autorización para que puedan ingresar a la sala sus propios familiares. En esos casos no hay problema. La contradicción, el principio de contradicción es muy importante, así como está previsto en el sistema escrito, también en el juicio oral, donde las partes tienen derecho a refutar, a contradecir, a impugnar los hechos y las pruebas, en aras de respetar ese principio también que rige el proceso de igualdad procesal de las partes y respetar su derecho a la adecuada defensa. Se ha dicho que la oralidad
por los doctrinistas, por los estudiosos del derecho, no es un principio, que es el medio eficaz para poder llevarse a cabo la realización de todos estos principios que rigen el procedimiento oral. En el juicio oral, entonces, cuando nuestro tema nos habla de las generalidades, en el juicio oral, en nuestra entidad, podemos hablar que el escrito de demanda, nuestra demanda, por regla general, tiene algunos requisitos semejantes a la demanda del juicio escrito o tradicional. Tenemos que mencionar el nombre de la persona, de la parte actora, su domicilio, los apellidos del demandado, nombre completo, para poderlo emplazar, pero una característica, aquí viene una característica esencial que podemos distinguir, debemos acreditar esa relación causal de las prestaciones que estamos reclamando, debemos mencionar los hechos en que estamos fundándola, exponer con toda claridad y también referir los documentos públicos o privados haciendo relación con los hechos y todo lo que tenemos a nuestra disposición. Debemos también proporcionar en la demanda y mencionar los nombres completos con sus apellidos y el domicilio de los testigos que hayan tenido conocimiento o presenciado esos hechos que son materia del juicio oral. Los fundamentos de derecho, la clase de acción, los preceptos jurídicos que se estiman aplicables. Todos sabemos que las partes no son peritos en la materia y que aun cuando se cita como un requisito, pues no hay obligación de fundar porque para ello existe el juez que se considera que es perito en derecho, ¿verdad? Entonces las partes, si no lo son, no están obligados. Obligación en el juicio oral, ofrecer las pruebas desde la fase postulatoria, desde los escritos que fijan la litis, desde la demanda para el actor, contestación, desde la reconvención y contestación a la reconvención. Por supuesto que la demanda también tiene firmada. Si la parte no sabe o no puede firmar, por supuesto que va a poner su huella y va a firmar otra persona a su ruego, indicando la razón del por qué no puede firmar. ¿Qué sucede si la demanda no reúne los requisitos que exige el juicio oral? Si la demanda es irregular, si es oscura, entonces se debe prevenir al actor por el término de 3 días para que cumpla con ese requerimiento. Si no lo hace, se desecha la demanda. Es importante tener presente que en este tipo de juicios de oralidad familiar, cuando se involucran derechos de menores de edad, el juzgador tiene la obligación de subsanar de manera oficiosa esas omisiones. Se ordena emplazar a la parte demandada si la demanda reúne todos los requisitos de ley para que en el término de 5 días el demandado produzca contestación y ofrezca sus pruebas. Se va a correr traslado, pues, con la demanda y con copias de ella, con todos los documentos que se acompañó por la parte actora. La contestación, ¿cómo se debe realizar? Reuniendo los requisitos en los términos que se encuentran previstos también para la demanda. El demandado debe hacer valer todas las excepciones que tiene a su favor, a menos que sean de carácter supervenientes. Claro que el demandado puede hacer valer la reconvención al momento de dar contestación a la demanda. ¿Qué sucede si el demandado se allana? Si el demandado se allana a la demanda en el juicio oral, entonces el juez va a citar a las partes para una audiencia de juicio donde va a dictar sentencia. De manera, entonces, es un procedimiento simplificado porque, pues, de manera oportuna, expedita, va a poder resolver la controversia por el allanamiento, citando a la audiencia de juicio. Igual, si se admite la contestación porque reúne todo, si se admite
la contestación, se le tiene oponiendo todas las excepciones procesales, pero si el demandado propone la reconvención y esta se admite porque es compatible la acción que se ejercita y la vía corresponde a la misma, y la reconvención reúne todos los requisitos que exige la ley, entonces se admite y se ordena emplazar a la parte actora para que conteste a la reconvención igual dentro del término de 5 días. Es importante, les comentaba, que en estos escritos de fijación de litis, demanda, contestación, reconvención y contestación a la reconvención, van a ofrecer las partes sus pruebas. Es muy importante, recuerden, en la narración de los hechos, proporcionar el nombre completo y domicilio de los testigos, de los peritos, la clase de pericial que ofrecen, el cuestionario sobre lo que va a versar, la materia sobre la que va a tratar este tipo de prueba pericial para efecto de que se rinda el dictamen correspondiente. Deben exhibir todo tipo de documentos que tengan las partes en su poder. Una característica del juicio oral es que la preparación de las pruebas queda a cargo de los oferentes, salvo los casos en que requieran que el juzgador entre en auxilio, podrá elaborar los oficios y las citaciones correspondientes y entregarlas a las partes para que las hagan llegar a su destino. Eso es otra característica fundamental del juicio oral familiar. Las pruebas deben ser admitidas todas, a menos que sean contrarias a la moral o al derecho, que sean extemporáneas, que se refieran a hechos no controvertidos o ajenos a la controversia, que sean relativas a hechos imposibles, a hechos notoriamente inverosímiles. Ese tipo de pruebas no van a ser admitidas. Las pruebas documentales, les decía, que se van a admitir en cualquier momento, se ofrecen con los escritos de fijación de litis y antes de concluida de la audiencia de juicio, se van a preparar, porque en la audiencia de juicio se van a desahogar, se van a admitir con posterioridad las pruebas que tienen el carácter de supervenientes, que las partes manifiestan bajo protesta de decir verdad que no supieron de ellas. Se va a dar vista a la parte contraria para que manifieste lo concerniente a su derecho y pues se va a resolver de inmediato sobre su admisión o desechamiento. Igual, por lo que corresponde a la prueba pericial, se va a ofrecer, también decíamos, en los momentos de fijación de litis, se debe precisar la materia sobre la que va a versar, si es necesario, si es una prueba pericial grafoscópica, si es necesario fijar una fecha previa a la audiencia para que comparezca alguna de las partes, al juzgado, a estampar su firma para que comparezca el perito y lleve a cabo toda la recabación de las diligencias que se requieren. Debe hacerlo el juez, citando a ambos para que comparezcan. Si no comparece el oferente de la prueba, si no comparece quien debe firmar o escribir, o el perito de alguna de las partes, entonces se podrá imponer alguna de las medidas de apremio que establece el Código de Procedimientos Civiles, en este caso una multa de 40 unidades de medida y actualización, y se señala por única ocasión una nueva fecha para el desahogo de la prueba. Si no comparece el perito, bueno, se declara desierta por falta de interés jurídico. En caso de que no comparezca la contraparte del oferente de la prueba pericial, bueno, se sujeta a lo que se dictamine en esta opinión técnica especializada por el perito que ofrece el oferente de la prueba. De inmediato se señala fecha para la celebración de la audiencia, debe fijarse dentro del término de 15 días. Estamos hablando de las generalidades de este juicio oral familiar.
Una vez que transcurre el término de contestación, de demanda o de reconvención, no se requiere petición de parte en el juicio oral para hacer la declaración de rebeldía. Se debe hacer de manera oficiosa. El juez debe examinar también de manera oficiosa el emplazamiento, la forma en que se realizó, en que se practicó, si no se llevó a cabo las formalidades previstas por la ley, si determina que tiene alguna irregularidad que no se llevó a cabo observando esas formalidades que exige la ley para este tipo de llamamiento al procedimiento, debe ordenar reponer. El juez, al admitir las pruebas, debe solicitar los informes que se requieran, debe enviar los exhortos para el desahogo de las pruebas que así lo exijan, debe dejar a disposición de las partes estas citaciones para que por su conducto las hagan llegar el oferente a su destino. Es obligación de las partes asistir a las audiencias del juicio oral. Pueden hacerlo por sí mismos o a través de sus legítimos representantes, a través de sus autorizados en términos amplios, es decir, en términos del artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles, del mandato para efectos procesales que les otorgan las partes. O bien si tuvieran algún otro tipo de poder o con mandato autorizado en los términos también del Código Civil. Excepción, en el divorcio por mutuo consentimiento, atendiendo a la propia naturaleza de esta clase de juicios y de esta clase de diligencias, los cónyuges deben comparecer personalmente a la audiencia de juicio. Otra característica del juicio oral familiar, las promociones de las partes deben formularse oralmente en las audiencias, el juez debe acordarlas también de la misma forma oral, todo lo que planteen en ellas. En el procedimiento oral familiar vamos a tener también, se encuentran regulados los medios alternos de solución de controversias, porque se va a pretender siempre, en todo momento, en toda etapa de juicio, privilegiar la solución del conflicto a través de estos mecanismos. Por lo tanto, queda prohibido para las partes invocar durante el desarrollo del juicio oral en otras fases procesales, en otras audiencias, o bien ofrecer como prueba las propuestas que se hicieron por las partes al estar llevando a cabo estos medios alternos, al estar llevando a cabo una conciliación o una mediación, a ver si es factible lograr un convenio a la controversia. Las diligencias de desahogo de pruebas que deban llevarse a cabo fuera del juzgado, pero dentro del ámbito competencial del juez, deben ser presididas también por el juez, deben ser videograbadas y certificadas por el secretario que da fe de ello. La nulidad de una actuación en el juicio oral familiar debe plantearse en cualquier etapa del procedimiento, a más tardar en la audiencia de juicio, antes de que se dicte la sentencia. ¿Por qué? Porque si no se hace en ese momento procesal, entonces esa nulidad de la actuación que puede hacer valer la parte queda validada de pleno derecho. ¿Qué sucede con todo tipo de decisiones judiciales, con todo tipo de determinaciones judiciales que emite el juez en las audiencias de juicio oral? Estas se tienen por notificadas a las partes que estén presentes o que debieron estarlo. Y no se requiere ninguna formalidad para ello. ¿Quién debe presidir estas audiencias contempladas en el juicio oral familiar? El juez debe presidir las audiencias de juicio oral familiar. Decíamos por el principio de inmediación.
y por la dirección procesal, para estar en contacto con las partes, tener conocimiento de los hechos, por sí mismo, desahogar las pruebas y formarse una convicción en el momento de la valoración de estas y emitir la decisión correspondiente. Igual en los juicios orales familiares está presente el Ministerio Público adscrito a los juzgados de esta naturaleza en representación de los derechos e intereses de los menores de edad, de los incapaces, de los ausentes, de los grupos vulnerables. Y del personal, en ciertos casos, especializado en las diligencias que se encuentran reguladas en el juicio oral familiar, como es los psicólogos o trabajadores sociales, si fuera el caso, para aquellos asuntos donde es importante celebrar la entrevista con el menor o con el adolescente, especialmente en los juicios de jurisdicción voluntaria de autorización judicial para que el menor pueda salir del país cuando tienen como finalidad salir de vacaciones o realizar un viaje con fines académicos y culturales. El juez es el responsable en el juicio oral familiar, en las audiencias, determinar el inicio y la conclusión de estas etapas en el juicio. Debe declarar precluidos los derechos procesales de las partes que debieron ejercitarse en ellas. ¿Qué sucede si una parte no acude puntualmente a las audiencias de juicio oral? El protocolo nos marca, nos indica, de hecho, así se establece en los acuerdos pertinentes, que deben estar presentes 15 minutos antes a la fecha señalada para el desahogo de las audiencias. También existe la regulación de que una vez iniciada la audiencia no puede haber interrupciones, no pueden ser suspendidas, a menos de los casos concretos y específicos que son mínimos que establece la propia ley y los recesos que pueda dar el juzgador de estimarlo pertinente. Pero fuera de eso no habrá interrupciones. Sin embargo, la propia legislación, en el sentido literal del precepto normativo, establece que las partes podrán incorporarse cuando lleguen tardíamente a la audiencia en la etapa en que se encuentre el juicio. Bueno, se cierra la puerta de la sala de audiencia de juicios orales. Hay salidas de emergencia. La parte que llegue tarde, bueno, tendrá que estar tocando. Es importante mencionar que en la actualidad no tenemos procesos controvertidos materialmente. Sí existe regulado el juicio de nulidad y rectificación de actas del registro civil, que son procesos controvertidos, pero resulta que en la práctica la mayor parte de los juicios se van en rebeldía. Es decir, no asiste a las audiencias de juicio la parte demandada, oficial del registro civil o director del registro civil del Estado. Como recomendación, pues es mejor estar puntualmente en las audiencias para que se incorporen desde el inicio de la propia audiencia. ¿Por qué? Porque los derechos procesales van a declararse precluidos si llegan tardíamente. Ya no nos podemos regresar a la fase procesal anterior. Se han perdido esos derechos, con excepción del único derecho que en todo momento van a tener vigente, es el derecho de poder solucionar su conflicto a las partes mediante el método alterno de solución de controversias, de poder conciliar, de poder mediar y llegar a un acuerdo. Eso en todo momento procesal no precluye ese derecho para las partes. Los terceros en el proceso, los testigos y los peritos, igualmente podría suceder con las partes, bueno, deben estar presentes, con la participación que les corresponde, tomar su declaración o emitir su opinión técnica especializada, y cuando concluya su intervención pueden solicitar autorización al juez para retirarse del recinto y el juez determinará si procede, en qué casos hacerlo, y si no, pues les determinará que deberán permanecer.
En el desarrollo de las audiencias, el juez está facultado para decretar eso cuando estime pertinentes. ¿Qué sucede si una audiencia no logra concluirse en la fecha de su celebración? El juez puede suspenderla, puede diferirla y fijar en ese propio acto la fecha, la hora en que debe reanudarse. O bien, ordenar su reanudación cuando lo estime pertinente. Puede dar un receso de media hora, de 3 horas o al día siguiente. A mí me parece que si es para dictar la sentencia, lo conveniente sería en esa misma audiencia en la que estamos, audiencia de juicio, que estamos desahogando las pruebas, que pasamos a la fase de alegatos, declaramos el asunto visto y dictar la sentencia. ¿Por qué? Porque el juez ya tiene formada una convicción, que no pierda ese principio de inmediación y esa dirección procesal. Tiene conocimiento directo y presente en ese momento, está en contacto directo, tiene presente toda la información procesal del desahogo de las pruebas. ¿Qué sucede con las audiencias? Por esa razón, algunos autores hablan del que no es un proceso puramente oral, porque sigue habiendo documentos para el registro de las audiencias, además de los actos procesales de la fase postulatoria, que ya hemos dicho, demanda, contestación, reconvención y contestación a la reconvención y las pruebas documentales. Para que se dé fe de una audiencia, estas deben quedar registradas por los medios electrónicos o por cualquier otro medio que sea idóneo, que se permita garantizar la fidelidad, la integridad de la información, que se conserve y que se pueda reproducir su contenido, y a ello pueden tener acceso, por supuesto, las partes, además del juzgador, cuando sea necesario, cuando las partes requieran promover posteriormente la ejecución de sentencia. Recordemos que la ejecución de una sentencia de juicio oral se va a tramitar como el procedimiento escrito. Entonces, esos registros de las audiencias, el secretario de acuerdos lo va a hacer constar de manera oral. En la propia audiencia debe señalar la fecha, la hora, el lugar en que se está llevando a cabo esta audiencia, los servidores públicos que intervienen en ella. En este tipo de audiencias, las partes y los terceros que intervienen en el desarrollo de las audiencias deben rendir protesta ante el juez, de conducirse con la verdad. Y el secretario de acuerdos los apercibe de las penas en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial de conformidad a lo previsto por el Código Penal vigente en la entidad. ¿Qué sucede con las actas de las audiencias? Cuando termina una audiencia, el secretario de acuerdos debe levantar el acta. Esta acta, entonces, este documento que debe constar por escrito, debe contener el número de expediente, el lugar y la fecha en que se celebra, el nombre de quienes intervienen en ella, la constancia de la inasistencia de quienes debieron estar y no lo están, indicando el motivo de ello, si lo conoce, y debe ser una relación sucinta del desarrollo de la audiencia. Debe estar firmada por el juez y por el secretario de acuerdos. El secretario de acuerdos es la persona idónea para, por la fe que da, llevar a cabo la certificación de ese registro de las audiencias, indicando el número de expediente que le corresponde. Las partes pueden solicitar copias simples o certificadas de esos documentos, de esas actas que se levantan con motivo de las audiencias. También podrán hacerlo de los medios electrónicos en que se hizo constar la audiencia, de esos registros. Solo hay obligación de las partes cubrir el costo del material que se emplea para reproducir ese registro. Las audiencias del procedimiento no controvertido, tenemos el divorcio por mutuo consentimiento, este juicio que se tramita oralmente en nuestro estado.
A su escrito de demanda, los solicitantes del divorcio deben acompañar el convenio que exige el artículo 273 del Código Civil, que no es otra cosa que fijar la cantidad que a título de alimentos un cónyuge debe proporcionar al otro durante el procedimiento y después de ejecutoriada la sentencia de divorcio, también a sus hijos menores de edad, cómo va a quedar regulada la guarda y custodia, el derecho de convivencia de los menores, el domicilio que van a tener ambos cónyuges durante el trámite del juicio de divorcio y después de ejecutoriado ello, y la forma de liquidar la sociedad conyugal si bajo ese régimen patrimonial se casaron. Igualmente acompañarán, pues como documento fundatorio de su acción, el acta de matrimonio y las actas de nacimiento de sus hijos en caso de que estos sean menores de edad. Por supuesto, las escrituras públicas o los títulos de propiedad de los bienes inmuebles en el caso de la liquidación de este tipo de bienes que hubieran adquirido durante su matrimonio. Si la solicitud de divorcio reúne todos los requisitos previstos por la ley, pues se señala fecha para el desarrollo de la audiencia de juicio, la vista al Ministerio Público adscrito al juzgado para que manifieste lo que su derecho convenga con relación a los derechos de los menores. Si existe alguna manifestación del Ministerio Público, si el juez observa que algún requisito no se da cumplimiento, no quedan debidamente garantizados también los derechos de los menores, si la demanda no cumple con algún requisito, hace una prevención, les concede el término de 3 días a los solicitantes del divorcio para que la subsanen. Una vez dado cumplimiento a ello, se continúa con el procedimiento de juicio oral. Se señala fecha, decíamos, para la celebración de la audiencia de juicio. ¿Qué sucede en esa audiencia de juicio, en este tipo de divorcio por mutuo consentimiento? El juez lleva a cabo el avenimiento de los cónyuges, los exhorta a una reconciliación. ¿Por qué? Porque el Estado está interesado en que prevalezca la familia por ser la célula básica de la sociedad. Por supuesto que conocemos los criterios que ha emitido el Poder Judicial de la Federación de el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad. Si les hacemos de su conocimiento que el juzgado puede o el tribunal puede canalizarlos a alguna institución pública que otorgan asesoría psicológica, que los pueden acompañar en algún proceso para ver si es posible que tengan un tratamiento adecuado a sus necesidades para saber si pueden continuar como pareja y como familia. Por la razón que ya comentaba, el Estado está interesado en que prevalezca la familia por ser la célula básica de la sociedad. En el 99.9 de los juicios de esta naturaleza, los cónyuges insisten en su deseo de continuar con el trámite del divorcio. Si así es, se continúa con la audiencia de juicio, se solicita a los consortes que reproduzcan las obligaciones que asumieron en el convenio que acompañaron a su solicitud de divorcio. Lo relativo a la pensión alimenticia para sus hijos menores de edad, a la custodia de sus hijos, a la convivencia, a la forma en que liquidarían la sociedad conyugal. Una vez que reproducen este tipo de obligaciones asumidas por ellos, viene un reconocimiento a las firmas, se proyecta de manera digital el convenio que acompañaron a su solicitud de divorcio para que reconozcan si son sus firmas. Una vez reconocidas estas, se continúa con el desahogo de la audiencia, se da vista nuevamente al Ministerio Público adscrito al juzgado familiar para que manifieste lo concerniente a su derecho una vez que ha sido ratificado, reconocido el convenio que se acompañó a la solicitud de divorcio por las partes. Si no hay oposición, continuamos con el desahogo de la audiencia de juicio en este tipo de divorcio por mutuo consentimiento. Se aprueba provisionalmente el convenio. ¿Por qué? Porque no es contrario a la ley, a la moral o a las buenas costumbres.
y se declara el asunto visto para sentencia. En la propia audiencia se emite la sentencia. Se declara la disolución del vínculo matrimonial de los cónyuges, liquidada la sociedad conyugal si lo hay, se aprueba el convenio de manera definitiva que acompañaron a su solicitud de divorcio y se ordena girar el oficial del registro civil, donde celebraron el matrimonio los cónyuges para que proceda a levantar el acta de divorcio, para realizar las anotaciones en los archivos físicos y electrónicos que se llevan en la oficina del registro civil y para que publique un extracto de la resolución de divorcio durante 15 días en las tablas que tiene destinadas para ese efecto del registro civil. En caso de que los cónyuges no asistan a la audiencia de juicio, entonces se da por terminada la instancia, cuando no asisten sin causa justificada. Cuando se dicta la audiencia, cuando se dicta la sentencia en la audiencia de juicio oral, se declaró ya la disolución del vínculo matrimonial, se les pregunta a los divorciantes ya, se les pregunta si están de acuerdo con la sentencia, si están de acuerdo con ella, si lo manifiestan, igual la representación social, y solicitan que cause ejecutoria o que cause estado. La sentencia se determina por no haber oposición de las partes, por haber manifestado su conformidad, la representación social adscrita al juzgado, se determina que cause estado en ese mismo acto de la audiencia y se determina dar cumplimiento a los resolutivos de girar el oficio correspondiente o en su caso el exhorto o el despacho, si fuera el caso, a las autoridades correspondientes para que en auxilio del juzgado giren oficio al registro civil cuando el domicilio esté fuera de la jurisdicción del tribunal que conoce del asunto y en caso de que si esté dentro de la jurisdicción, pues el oficio correspondiente al registro civil. La jurisdicción voluntaria en materia de oralidad familiar, ya decíamos, también es otro procedimiento que está regulado en nuestra legislación. Normalmente son muy comunes este tipo de procedimientos para acreditar hechos, para acreditar la situación de misma persona, decíamos, para la autorización judicial cuando los menores van a salir fuera del país, para enajenar bienes de menores. En este tipo de trámites de juicios orales, se ofrecen todo tipo de documentales, igual el juez puede recabarlas, y la prueba esencial, la prueba testimonial. Decíamos que en la autorización judicial para que un menor salga fuera del país, se ponderará en los casos en que es importante que el juzgador tenga la entrevista con el menor y poder escucharlo, tomarle su opinión en los términos de la Convención sobre los Derechos del Niño, y se señala fecha para una audiencia previa donde está el Ministerio Público, la autoridad judicial y el psicólogo que acompaña al menor de edad en este proceso, en esta entrevista, que se realiza conforme al protocolo de actuación para quienes imparten justicia en los casos en que se involucran derechos de menores, de niñas, niños y adolescentes. Si los promoventes no asisten a la audiencia sin causa justificada, se da por terminada la instancia. En la audiencia de juicio, oral, en la jurisdicción voluntaria, pues se desahogan todas las pruebas. Por regla general son documentales, se dan por reproducidas conforme a su propia naturaleza y se desahoga por regla general la prueba testimonial como única. Si hay sustitución de testigos, se aprueba, se declara de plano y continúa el desahogo de la audiencia, se dicta sentencia en la propia audiencia de juicio. También se declara que causa estado la misma, si lo solicitan, y se expiden las copias certificadas correspondientes de las actas, se declara el asunto concluido, se ordena la devolución de los documentos originales y si hay petición de expedir copias certificadas del acta, se acuerda de conformidad. En
En cuanto al procedimiento controvertido en el juicio oral, en nuestro estado podemos citar, ya vamos a resumirlo de manera breve, tenemos audiencia conciliatoria, audiencia preliminar, audiencia de juicio. En la audiencia conciliatoria existe un precepto que establece que el secretario de acuerdos debe llevar a cabo la conciliación con las partes sin que estén presentes los abogados. ¿Por qué? Porque se debe buscar una mejor solución al conflicto para procurar que lleguen a un convenio. De esto lograrlo, debe ratificarse en la presencia judicial y elevarlo a la categoría de sentencia ejecutoriada y se archiva el asunto. 4, claro, otro precepto normativo establece que el juez deberá presidir todas las audiencias. Lo tenemos presente. De no lograrse la solución mediante un medio alterno al conflicto, entonces se fija fecha para el desahogo de la audiencia preliminar. En el procedimiento controvertido, en el procedimiento donde hay controversia, ¿qué tiene por objeto este tipo de audiencia? La depuración del procedimiento, la conciliación y la mediación de las partes, la fijación de acuerdos probatorios, la fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos, la calificación sobre la admisión de las pruebas y la citación para audiencia de juicio. En la audiencia preliminar se lleva a cabo con o sin asistencia de las partes. ¿Por qué? Porque la finalidad de esta audiencia va a ser analizar el juez, por regla general, la cuestión de la legitimación procesal como presupuesto. Debe también resolver todas las excepciones procesales para depurar el procedimiento, con excepción de la incompetencia. ¿Por qué? Porque la incompetencia se tramita conforme al sistema tradicional, a las reglas generales que fija el Código de Procedimientos Civiles. Si se declaran improcedentes las excepciones procesales o no se opone ninguna, bueno, el juez debe procurar nuevamente la conciliación de las partes, que lleguen a un convenio. En caso de que se logre, lo debe aprobar y este tendrá fuerza de cosa juzgada. Si no hay acuerdo, se continúa con la audiencia. Las partes, ya decíamos, no pueden invocar las propuestas, los hechos confesados en la etapa de conciliación como medios de prueba. El juez puede formular proposiciones de acuerdos probatorios respecto a las pruebas ofrecidas, que analice, que esté advirtiendo que son innecesarias. ¿Por qué? Porque se refieren a hechos que han quedado fuera de litis, a hechos ya confesados, a hechos que no son controvertidos, a hechos notoriamente inverosímiles, a hechos intrascendentes, a hechos irrelevantes. Recordemos que debemos tener presente la idoneidad de las pruebas. Si las partes no llegan a acuerdos probatorios, bueno, el juez determina que las pruebas deben prepararse para su desahogo. El juez determina el orden en que van a desahogarse, con el apercibimiento de declararlas desiertas por causas imputables al oferente. Recordemos, la preparación de las pruebas queda a cargo de las partes, con el apercibimiento de declararlas desiertas en el juicio oral. Claro que el juzgador, decíamos que el tribunal va a auxiliar al oferente de la prueba cuando lo estime necesario, cuando así lo soliciten las partes, para expedir en auxilio del oferente los oficios, las citaciones que se requieran, quedando a disposición de las partes para que las hagan llegar a su destino, y a los testigos, a los peritos. En el caso de los peritos, estos deben hacer llegar su dictamen con una anticipación mínima de 5 días a la celebración de la audiencia de juicio. El perito tercero en discordia también debe presentar su dictamen antes de la audiencia de juicio. En esta audiencia, las partes deben celebrar acuerdos sobre hechos no controvertidos. Ya no es necesario, pues, probar este tipo de hechos, quedan fuera de controversia. En la audiencia preliminar se fija fecha para la celebración de la audiencia de juicio. En la audiencia de juicio, por última ocasión, en el juicio oral, decíamos una característica, el juez va a estar insistiendo en la solución pacífica de la controversia, en los medios alternos. Incitará nuevamente a las partes para solucionar su controversia mediante un convenio.
Si no se logra, pues ordena que se lleve a cabo ya el desahogo de las pruebas que estén preparadas. El juez tiene las facultades de dirección procesal, que son muy amplias, debe dejar de recibir aquellas pruebas que no fueron debidamente preparadas, hacer efectivos los apercibimientos realizados a los oferentes, no se podrá suspender ni diferir la audiencia de juicio, a menos en los casos previstos por la ley, en caso fortuito o fuerza mayor. El juez es el responsable de dirigir el debate, ordenar el desahogo de las pruebas, debe exigir que se cumplan con las formalidades previstas en los juicios de esta naturaleza, debe moderar la discusión, impedir que las alegaciones se desvíen sobre aspectos que no son pertinentes, debe limitar el tiempo y el uso de la palabra a las partes, interrumpiéndolas cuando estime que hagan uso abusivo de ese derecho. El juzgador cuenta con las facultades amplias de hacer uso de la fuerza pública en el desarrollo de las audiencias para mantener el orden en el debate durante el desarrollo de estas y también de imponer los medios de apremio que establece el artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles, bueno, poder imponer multas y demás medios de apremio. En las audiencias se concede el uso de la palabra por una vez a las partes para realizar sus alegatos. Después de concluidos los alegatos, se tendrá por visto el asunto, se dicta la sentencia en esa propia audiencia. El juez tiene la facultad, ya decíamos, de decretar un receso para posteriormente dictarla o señalar una fecha posterior para la continuación de la audiencia de juicio, que debe ser dentro del término a más tardar de los 5 días siguientes. Finalmente, en la audiencia, el juez debe hacer una exposición breve de los hechos del derecho que motivan la sentencia, debe leer los puntos resolutivos, la sentencia que se pronuncia, los puntos resolutivos quedan por escrito a disposición de las partes. La disposición normativa regula que si no asiste ninguna de las partes a la audiencia, es posible dispensar la lectura de la misma. Sin embargo, los órganos del Poder Judicial de la Federación ya se han pronunciado. En mi opinión, es mejor llevar a cabo pues la lectura de la misma completa como si estuvieran presentes para evitar una impugnación al respecto. Finalmente, ya estamos concluyendo, los juicios orales, otra de las características que decíamos, solo es apelable la sentencia definitiva, la interlocutoria y los autos que se dictan durante el procedimiento oral que ponen fin al procedimiento. Y la admisión debe ser en ambos efectos, efecto devolutivo y suspensivo, por lo tanto, suspende la jurisdicción del juez para continuar en el conocimiento del asunto. La ejecución de las sentencias y de los convenios que se celebren en el juicio. Muchas gracias, maestra Lilia. En este momento cedemos el uso de la voz al licenciado Montiel. Parece que hay un detalle con el audio del licenciado Montiel, por tanto. Antes de despedir a la licenciada Lili Hernández, me voy a permitir dar lectura al reconocimiento que la Universidad Univer Colima otorga a la licenciada Lili Hernández Flores, jueza tercero de lo familiar, por haber impartido la conferencia Generalidades de los Juicios Orales Familiares en Colima,
a la comunidad de nuestra universidad por Google Meet y Facebook Live. Atentamente, Ser, Crecer, Saber y Dar, licenciado Aureliano Torres Guízar y licenciado Gabriel Hernández Ponce. Muchas gracias, licenciada, muy amable. Muchas gracias, muchas gracias. Buen día. Las personas que nos hacen favor de escucharnos por cualquier plataforma, que la siguiente conferencia será dentro de 10 minutos, por lo cual rogamos su puntual asistencia para dar inicio con la segunda conferencia que estará a cargo del maestro Gabriel Hernández Ponce. Por su atención, mil gracias.